El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Cómo estaba ese hombre? Poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron sorprendidos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. En el lenguaje bíblico, los que estamos aquí estamos en una sinagoga. Sinagoga en el Evangelio es el lugar donde se reúnen para orar, escuchar la palabra de Dios, reflexionarla, celebrar la fe. Así se llama el lugar propio de los judíos. Pero para nosotros los cristianos católicos son los templos. Por eso, siempre que nos reunimos en un templo, es como si estuviéramos en una sinagoga. Siempre que nos reunimos, incluso en un salón, en cualquier lugar para orar, para meditar la palabra de Dios, siempre que nos reunimos motivados por la fe en Dios, es como si estuviéramos en una sinagoga, en la presencia de Dios. ¿Qué pasa en la sinagoga del Evangelio? ¿Y qué pasa en nuestras sinagogas? Cuando Jesús no está presente, no se le escucha, no nos encontramos con Jesús y lo dejamos actuar en nuestras vidas, al estar en la sinagoga, todo puede seguir igual. Sin el encuentro con Jesús, sin la experiencia con Cristo, sin escucharle a Él, sin dejarle entrar a nuestras vidas, todo puede seguir igual y nosotros, por costumbre o tradición, seguir asistiendo a sinagogas.
llámese templos, salones, cualquier lugar donde hay reunión. Así pasaba a los judíos que estaban reunidos en la sinagoga de Cafarnaúm, hasta que llegó Jesús, hasta que escucharon a Jesús, porque dice el Evangelio que Jesús tomó la palabra y se puso a enseñarles. Hasta entonces sucede algo diferente en la sinagoga. Antes no. Por eso cuando escuchan a Jesús, las personas dicen, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Nueva doctrina. Cuando ponemos a Jesús en el centro de lo que aprendemos, de lo que enseñamos, de lo que reflexionamos, llega nueva doctrina a nuestra mente y a nuestras vidas. Porque el Evangelio de Jesús es novedad. Eso significa evangelio, buena nueva, novedad. Pero cuando en una reunión, en un sermón, en una prédica, en una enseñanza de cualquier grupo parroquial, cuando en cualquier enseñanza que se dé en las sinagogas, ¿no es el Evangelio de Jesús el que reflexionamos? ¿No es la persona de Jesús la que tratamos de conocer más? Y podemos hablar de tantas cosas, a veces de cuestiones políticas, a veces de chismes del pueblo, a veces las ideas del que predica, a veces de otras novedades que suceden, pero sin poner en el centro el Evangelio de Jesús, no va a pasar nada. Y la gente puede acudir al templo, a la reunión, a las sinagogas y seguir igual. Todo cambia y puede ser mejor si Jesús es de quien aprendemos, a quien escuchamos y con quien nos encontramos. Como en el Evangelio que acabamos de escuchar. Por eso, en nuestras reuniones de grupos en las parroquias, a veces en las misas, o cuando escuchamos, ya sea sacerdotes o laicos, predicarnos, y Jesús y su Evangelio no son el centro, no son el motivo, no son la finalidad, escuchamos mucho y no aprendemos nada. A veces lo que escuchamos son las mismas cosas, nomás revolcadas. Los mismos sermones, las mismas enseñanzas, las mismas ideas, nomás vistas de manera diferente, dichas de manera distinta, pero lo mismo. Quizá por eso la gente se nos duerme, o se distrae, o fácilmente el pensamiento le vuela a otros lugares. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están aprendiendo? Cuando Jesús llega a la sinagoga y empieza a enseñar, la gente descubre una doctrina nueva. Algo que le dice a su vida lo que necesitaba para vivir mejor, lo que necesitaba para salir de muchas dudas, lo que necesitaba para orientar mejor su proceder, para liberarse de vicios, para saber cómo actuar en los problemas,
para valorarse más. En fin, el Evangelio, la enseñanza de Jesús, es vida nueva para nosotros. Por eso la gente de la sinagoga se sorprende. Nunca habían escuchado eso. ¿Qué nueva doctrina es esta? Ojalá dijeran siempre eso todas las personas que nos escuchan, a sacerdotes y laicos, cuando compartimos una enseñanza, una reflexión. ¿Qué nueva doctrina nos has traído? A Jesús. Y no, quizá hay el mismo sermón, lo mismo de siempre, no salen de lo mismo. El Evangelio es un manantial inagotable de saber, pero de un saber para vivir mejor. En aquella sinagoga había un hombre. ¿Cómo estaba ese hombre? Poseído por un espíritu inmundo. ¿Cómo es posible que en una sinagoga, el lugar donde se reúnen a celebrar la fe, el lugar de encuentro con Dios, esté un hombre poseído? Que esté en las afueras de un pueblo, en un lugar donde no se invoca a Dios, en un lugar donde ni se cree en Dios, se podría explicar. Pero en una sinagoga, ahí está un hombre poseído por un espíritu inmundo. Nos podríamos preguntar, entonces, ¿de qué le servía estar ahí? Entonces, ¿cuál era el fruto de acudir a un lugar de encuentro con Dios? Con la enseñanza sobre Dios, entre comillas. El evangelista nos está diciendo, cuando Dios no es el centro de lo que aprendemos y vivimos, podemos seguir igual, con nuestras mismas fallas, con nuestros mismos pecados, con nuestros mismos errores. Podemos seguir poseídos por todo aquello que no nos deja despertar, ser nuevos, ser mejores y cambiar. ¿Cómo salimos y cómo sale la mayoría de la gente cuando viene a una misa? La misa es la reunión principal de nuestra sinagoga. ¿Cómo salimos de misa? ¿Nos encontramos con Dios en la misa? ¿Escuchamos a Jesús? Jesús nos liberó de aquello que nos tiene poseídos y no nos deja vivir felices, en paz, plenos, libres. ¿Cómo salimos? Hay 4 o 5 situaciones que pueden ser semejantes a ese espíritu inmundo, porque nos pueden tener poseídos. ¿Cuáles son? Las costumbres. Aunque sean buenas costumbres religiosas, pueden ser, pero si no te dejan buscar algo más, aprender algo más, mejor, y te quedas solo en tus costumbres, te tienen poseído. No quieres salir de lo mismo. Qué bueno que tienes unas costumbres religiosas,
Pero hay más, mucho más. De hecho, Jesús hizo ver eso a los judíos. La costumbre de lavarse las manos antes de comer como un ritual piadoso. Y criticaban a Jesús porque no hacía eso. Jesús les dice, no es lo que entra al hombre lo que le mancha, es lo que sale de él. Les hace ver esa costumbre de manera diferente. Les invita a cambiar, a salirse de esa sola costumbre y aceptar que hay algo más, diferente, mejor. Las costumbres nos pueden tener poseídos cuando las idolatramos y no queremos mejorar, conocer algo nuevo, algo diferente, renovarlas. Nos pueden poseer. Los hábitos de vida. Nos cuesta trabajo a veces meter a nuestros hábitos cosas nuevas, propósitos nuevos. Un solo ejemplo. Todos los que me conocen y han escuchado saben cómo he insistido en que un católico debe conocer la palabra de Dios, porque es doctrina de la iglesia. Y debemos conocer el Evangelio de Jesús, lo que estoy diciendo. Pues muchos hermanos y hermanas católicos no se proponen hacer eso por sus hábitos, porque ya tienen organizado su día, sus actividades, sus cosas, y romper hábitos, romper costumbres para meter el propósito de leer el Evangelio, de profundizar la palabra de Dios, de darle tiempo, no checa en el esquema de hábitos y costumbres. Y así, otras acciones y actividades que debemos realizar a veces son rechazadas por nuestros hábitos. Nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos muchas veces. Podemos estar poseídos por nuestros hábitos. Tercero, podemos estar poseídos por nuestros gustos y nos dejamos llevar solamente por nuestros gustos. Eso a mí no me cuadra, no me gusta. Esa invitación, ese propósito, ese cambio, aunque sea para bien, aunque esté inspirado en la palabra de Dios, pero como va a cambiar mi manera de ser, mis costumbres, mis hábitos, no me checa, ese no es mi gusto, yo no voy por ahí, a mí no me cuadra. Me decía una persona, padre, es que yo vivo mi religiosidad de otra manera, sin la Biblia, yo con puros rezos. Esos son tus gustos, pero no es lo que Dios te ofrece ni te pide. Los gustos nos pueden poseer y no dejar libres. Nos puede poseer las ideas que tenemos. Y esto es algo que nos tiene más poseídos, la manera de pensar. Por eso Jesús chocó con los judíos. Él traía ideas nuevas, diferentes, mejores sobre Dios, sobre la fe y sobre cómo vivir la relación con Dios y con el prójimo. Pero los judíos ya tenían su esquema de ideas, estaban poseídos por sus ideas, por su manera de pensar, por lo que sabían de Dios, por su manera de entender la religión, costumbres, hábitos, tradiciones. Y Jesús chocó con ellos. No querían cambiar ideas. Por más que Jesús les decía, el vino nuevo necesita vasijas nuevas, odres nuevos. Estaban poseídos por lo de siempre, por lo mismo. Hermanas y hermanos católicos,
por el amor de Dios, reconozcamos de qué estamos poseídos nosotros. Nos esforzamos en la nueva doctrina que Jesús nos trae en su Evangelio. Créanme que siento una santa envidia cuando veo hermanos protestantes, hermanos testigos de Jehová, que luego dicen: cuando yo era católico no leía la Biblia, cuando yo fui católica nunca me interesó la palabra de Dios. Me duele tanto escuchar eso. ¿Por qué tuvieron que salir de la iglesia para valorar la palabra de Dios? ¿Por qué tuvieron que dejar la iglesia para entonces sí meterse a las páginas de la Biblia? ¿Cómo hemos insistido en la centralidad de la palabra de Dios? Reconozco que quizá muchos pastores en la iglesia nos falta insistir más en ese aspecto. Pero la doctrina de la iglesia, como ya se los he compartido, nos invita a entrar a la palabra de Dios, a conocer esa doctrina nueva, para encontrarnos con Jesús y recibir la vida nueva que Él nos ofrece. ¿Hasta cuándo? Entonces experimentaremos cómo somos liberados de todo eso que nos posee, que nos aparta de Dios, vicios, gustos, hábitos, costumbres, formas de ser, de pensar. Y empezaremos a experimentar lo que San Pablo experimentó cuando se encuentra con Jesús y es liberado de todo esto. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y aquel texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, el que está en Cristo es una persona nueva. Lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Hermanas y hermanos católicos, ojalá que vivamos esta experiencia siempre que vengamos a nuestras sinagogas, ya sea en el templo, en el salón, en los lugares donde nos reunimos en torno a Dios y para crecer en nuestra fe. Doctrina nueva en el Evangelio de Jesús y vida nueva, siendo liberados de todo aquello que nos puede poseer e impedir ser libres, ser felices, ser de Dios. Que Dios les bendiga.